Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un tramo muy concreto del camino portugués interior. Son esos 18,2 kilómetros que unen Redondela y Pontevedra. Tenemos una descripción detallada, casi como una audioguía personal. Exacto. Y la idea no es solo, digamos, seguir una línea en el mapa. Queremos desentrañar un poco todo lo que hay ahí. La geografía, claro, pero también la historia, la cultura que se respira en este camino. Nuestra misión entonces es esa, sacar la esencia, los puntos clave, las curiosidades de este recorrido para quien quiera conocerlo bien, aunque no lo haya caminado todavía. Un viaje express por esta ruta gallega. Vale, pues vamos a meternos en faena. A ver, lo que a mí me parece más fascinante, y creo que es un poco el hilo conductor de esta etapa, es cómo en tan poco tiempo de caminata, en apenas 18 kilómetros, se concentra tanto. Es como un pequeño resumen de Galicia, ¿sabes? Veremos la ría de Vigo, que es imponente, paisajística históricamente, oiremos ecos de batallas antiguas, veremos arquitectura religiosa, civil, de siglos diferentes, y hasta nos asomaremos a la gastronomía. Todo ahí, en ese tramo corto. Suena denso, sí. Empecemos por el principio, ¿no? La salida de Redondela. La fuente nos dice que nada más salir nos topamos con la Capilla das Angustias, del siglo XVI, un buen punto de partida histórico. Sí, sí, y es algo habitual, encontrar estas capillas o ermitas al inicio de rutas antiguas o en puntos significativos. Eran como hitos simbólicos, un sitio para, bueno, pararse un momento antes de empezar el viaje, ya fuera una peregrinación o el camino normal entre pueblos. Marcan una transición, digamos. Interesante, como un umbral. Bueno, dejamos Redondela y entramos en la parroquia de Cesantes. Y aquí la descripción menciona algo que tiene que ser espectacular. A la izquierda, la ría de Vigo. Dice que se ven las islas de San Simón y Santo Antón, ahí en medio. Y claro, las bateas de Mejillón. Totalmente. Y esa ría de Vigo es, bueno, es mucho más que un paisaje bonito. Es casi un libro de historia, pero bajo el agua. Porque allá abajo, sí, yacen los restos de los galeones hundidos en la batalla de Rande, en 1702. Una batalla naval importantísima en la Guerra de Sucesión Española. ¡Ostras! Sí, tuvo consecuencias enormes, no solo para Vigo, sino para toda la corona. Perder esa flota, cargada con tesoros de América, fue un golpe muy duro. O sea, que mirar esa ría es como asomarse a un momento clave de la historia naval de Europa. Casi nada. Y las islas que mencionas, San Simón y Santo Antón, también tienen su miga histórica. Muchísima. Han sido de todo: monasterio templario, lazareto para navegantes, cárcel en la guerra civil y después. Tienen una historia muy densa, a veces bastante oscura. Son como marcas en el paisaje que te recuerdan distintas épocas. Y bueno, como dato práctico, se pueden visitar en barco desde Vigo o Cesantes, para quien quiera profundizar. ¿Cuántas capas, madre mía, en una sola vista? Y para añadir otra más, esta vez moderna, se menciona el puente colgante de Rande, de 1978, cruzando la ría. Vaya contraste con los galeones y las islas, ¿no? Un contraste visual muy fuerte, sí. Pero también es un símbolo de otra época, ¿no? La del desarrollo de infraestructuras en la España de finales del 20. Es una obra de ingeniería importante que cambió mucho las comunicaciones por allí. Y es curioso ver cómo conviven la historia naval del 18, la tradición marisquera de las bateas y la ingeniería moderna del puente, ese microcosmos que decíamos. Seguimos camino. Cruzamos la parroquia de Obiso y llegamos a Arcade, que ya pertenece a Sautomayor. El texto nos lleva por sus calles: Portas, Abandella, Cima de Vila, Valero, Barrancas. Suena muy tradicional. Y aquí, un punto clave, que no podemos saltarnos: las ostras de Arcade. Claro, imposible hablar de Arcade sin mencionar sus ostras. Tienen una fama muy merecida, son un pilar de la zona. Y para quien hace el camino, pues es una oportunidad genial para probar algo típico de las Rías Baixas. Pero ojo, Arcade no es solo ostras. Aunque la fuente dice que está a unos 4 kilómetros de la ruta principal del camino, menciona un sitio histórico muy relevante cerca: el Castillo de Sautomayor. Un castillo. ¿Qué tiene de especial? Pues mira, sus orígenes son del siglo XII, pero la gran reforma es del XV, con Pedro Madruga, una figura, bueno, muy importante y polémica de la nobleza gallega medieval. El castillo fue un centro de poder feudal clave en el sur de Galicia, escenario de luchas entre nobles. Visitarlo, aunque sea desviarse un poco, te ayuda a entender esa Galicia feudal, las tensiones con la monarquía, la arquitectura militar.
Y hoy tiene unos jardines preciosos, además. Otro elemento para el mosaico. Dejamos Arcade y la ruta nos lleva a un punto que ya solo el nombre suena a historia. Ponte Sampaio. Cruzamos el río Verdugo por su puente medieval y, según esto, justo a mitad de puente, cambiamos de municipio. Entramos en Pontevedra. Piedras medievales sobre un río. Es un monumento a la resistencia. Fue el escenario principal de la batalla de Ponte Sampaio en junio de 1809. Ahí, milicias locales, gente del pueblo, campesinos, estudiantes, con algunas tropas regulares, consiguieron frenar y derrotar a las tropas francesas del mariscal Ney, uno de los grandes de Napoleón. Vaya, ¿en serio? ¿Y eso tuvo importancia más allá de lo local? Muchísima. Marcó un antes y un después en la Guerra de la Independencia en Galicia. A partir de esa derrota, los franceses empezaron a retirarse de Galicia definitivamente. Así que ese puente no son solo piedras viejas, es un símbolo potentísimo de la resistencia popular y del inicio de la liberación de Galicia. Cruzarlo es pisar memoria colectiva. Impresionante. Ya no veré igual un puente medieval. Después de Ponte Sampaio, el camino sigue. Y aquí la descripción se pone casi lírica. Habla de antiguos y evocadores caminos empedrados. Y menciona específicamente que algunos tramos son parte de la Vía Romana 19, como la subida por Abrea Bella da Canicova. Estamos andando sobre una calzada romana. Exactamente. Es una de las cosas más alucinantes de estas rutas antiguas. Sentir bajo los pies esas losas gastadas por siglos y siglos de paso. La Vía 19 era una arteria principal en la Galicia romana. Conectaba Braga con Astorga. Pensar que por ahí pasaron legionarios, comerciantes, viajeros y después los peregrinos medievales le da una profundidad a la caminata increíble. Es una conexión física, casi visceral, con miles de años de historia humana en ese mismo lugar. Es como si las piedras hablaran, ¿sí? Bueno, el camino ya nos va acercando a Pontevedra. La fuente va nombrando pequeñas aldeas o lugares. Bullosa, Santa Comba de Bértola, la Capilla de Santa Marta, luego Tomeza, Casal do Río o Marco. Nombres que suenan a esa Galicia rural que aún existe en los bordes de las ciudades. Incluso menciona un desvío opcional en Opino, un tramo complementario. Sí, esa secuencia de nombres muestra muy bien la transición del paisaje. Pasamos de zonas más rurales, con sus ermitas, sus casas dispersas, a la periferia de la ciudad. Es un patrón muy típico al llegar a ciudades históricas por caminos antiguos. El entorno se va haciendo más denso poco a poco, las huertas dejan paso a casas, algún pequeño polígono, hasta que ya entras en la ciudad de verdad. Y la entrada a Pontevedra, nos cuentan, es por la Rúa da Peregrina, camino portugués, que antes era Cayetano Armendáriz, y la Glorieta de Compostela. Y estas nos llevan directos a un edificio muy curioso, el Santuario da Virge Peregrina, del 18, y desde ahí ya de cabeza al casco histórico. Rúa Soportais, Plaza do Teucro, Rúa Real. La descripción dice que es imponente. Y lo es, lo es. El santuario de la Virgen Peregrina es una maravilla del barroco tardío, un ícono total de Pontevedra y del camino portugués. Su planta en forma de vieira es única, una referencia clarísima al camino. Llegar ahí y de ahí meterse en el casco antiguo es la recompensa de la etapa. El centro histórico de Pontevedra es de los mejor conservados y más vivos de Galicia. Un laberinto de calles y plazas con muchísima vida e historia. Vale, antes de meternos de lleno en Pontevedra, si tuviéramos que resumir estos 18 kilómetros previos, ¿cuáles serían esos hitos clave que hemos sacado de la fuente? Esas imágenes que se quedan. Buena idea, recapitular. A ver, yo destacaría como 3 momentos o imágenes principales de este tramo. Primero, la ría de Vigo desde Cesantes. No solo por lo bonito, las islas, las bateas, sino por ser consciente de que estás viendo un escenario histórico naval europeo, la batalla de Rande. Es paisaje con memoria. Segundo, el puente de Ponte Sampaio, por su significado histórico. Cruzarlo sabiendo que ahí la resistencia popular gallega cambió el curso de la guerra contra Napoleón. Es historia palpable y heroica. Y tercero, los tramos de calzada romana como Abrea Bella, por esa conexión directa física con el pasado más antiguo, caminar sobre piedras romanas, sentir las capas del tiempo. Y bueno, quizá añadiría un cuarto elemento, más sensorial, las ostras de Arcade, como símbolo de esa conexión con la gastronomía y la cultura marinera de las Rías Baixas. Perfecto. Paisaje con historia, batalla clave, pasado romano y sabor a mar.
El microcosmos gallego, sí señor. Y ahora sí, una vez en Pontevedra, ¿qué es lo que no hay que perderse según la fuente? Esas paradas obligatorias en ese casco antiguo imponente. Claro, una vez llegas a Pontevedra la exploración sigue. Lo imprescindible, según se intuye, sería Perderse por el casco antiguo es lo principal. Callejear sin rumbo por las rúas estrechas, soportáis, Rúa Real y aparecer en sus plazas con encanto. Es la mejor forma de sentir la ciudad. Visitar el santuario da Virge Peregrina, ya lo dijimos, por su forma única y su simbolismo del camino. Es como el faro de la ciudad para el peregrino. Explorar el Museo de Pontevedra. Es uno de los grandes de Galicia y es muy curioso porque está repartido en varios edificios históricos, pazos y casas antiguas dentro del propio casco. Tiene colecciones muy variadas, de arqueología, arte gallego. Vivir sus plazas. Cada una tiene su aire. La ferrería más grande, con jardines, la Praza da Leña, pequeñita y acogedora con su cruceiro, la Praza do Teucro, más señorial, con pasos. Son el corazón de la ciudad. Admirar la Basílica de Santa María a Mayor, del siglo XVI. Otro templo impresionante. La fachada es una obra maestra del plateresco, llena de detalles. Representa el poder de los gremios, sobre todo el de Mariantes, que la pagaron. ¿Queda claro? Sí. Pontevedra no es solo un final de etapa, es un destino en sí mismo, con mucho que ver y hacer. Un broche de oro para esos 18 kilómetros tan intensos. Exacto. Lo bueno de Pontevedra es cómo esa concentración de historia, arte y vida se mantiene tan viva y accesible en su centro peatonal. Es una ciudad para caminarla, para disfrutarla despacio, descubriendo cosas en cada esquina. Pues con esto cerramos nuestro análisis detallado de la etapa Redondela-Pontevedra del Camino Portugués. Es increíble, de verdad, cómo en tan poca distancia se puede viajar por tantos siglos y experiencias, desde la naturaleza imponente de la ría al ruido de batallas decisivas, el sabor del marisco, la piedra de los castillos, la ingeniería romana, el arte barroco y renacentista. Ciertamente, este tramo es un ejemplo perfecto de cómo los caminos antiguos son mucho más que senderos. Son como documentos escritos y reescritos por el tiempo y la historia. Y esto, nos lleva a una reflexión final. Quizás la fuente destacaba mucho esos tramos empedrados de la vía romana 19, como Abrea Bella da Canicouba. Pensar en ello nos conecta con una idea más general. ¿Somos conscientes de las capas de historia que hay bajo nuestros pies en el día a día? Quizás no solo en caminos señalizados como este, sino en las calles de nuestras ciudades, en los senderos por donde paseamos. ¿Qué historias olvidadas, qué ecos de otras vidas, qué restos de otras épocas podríamos encontrar si mirásemos el suelo que pisamos con un poco más de atención, de curiosidad? Esa conexión silenciosa con el pasado profundo está ahí. Solo hay que, pararse a sentirla.